con la novena reunión, hoy lunes 27 de noviembre, justo 20 y 30 horas. El programa científico es erisipela, el disertante, nuestro conocido doctor y amigo, el doctor Fernández, Ramón Fernández Bucio. Ramón, adelante. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y la idea es que charlemos. Es decir, a medida que vamos hablando un poquitito, me interrumpan, me preguntan. Creo que esta reunión es para eso, fundamentalmente. Y si la sé contestar, se la contesto. Y si no, tratamos entre todos de más o menos sacarla adelante. Se me pidió hablar de erisipela y de úlceras. Yo no voy a hablar a ustedes de úlcera de varicosa, ni de úlcera venosa, ni arterial. Pero sí me pareció interesante mostrarles a ustedes algunas úlceras en piernas que no son ni venosas ni arterial. Y a veces lo ponen a tratar como úlcera venosa y arterial los clínicos y hacemos macana. Entonces tenemos un pantallazo más o menos de una cosa a la otra. Pero se me pidió la de erisipela. Si la tenemos que definir, es una infección cutánea superficial que va a afectar la epidermis y la dermis, nada más. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay otros procesos que van a afectar mucho más, y involucra el tejido linfático. 10 a 100 casos por cada 100.000 habitantes, es muy elevado. Es decir, la erisipela es una patología de casi el 10% y en las guardias se ven permanentemente. Afecta a niños y adultos jóvenes, más frecuentemente en las mujeres, entre 40 y 60 años, casi de edad nuestra, unos no, son mucho más jóvenes, pero hasta ahí estamos, y afecta a miembros inferiores en un 85% de los casos, es decir que acá estamos nosotros involucrados, ustedes y los dermatólogos. ¿Qué factores de riesgo puede tener un paciente que puede favorecer que desarrolle una erisipela? Obesidad, diabetes, alcoholismo, infección en el tracto respiratorio superior, inmunodepresión y la edad. Siempre se dice que toda patología después de los 40, 50 años tenemos que adelantarnos un poco más y a veces el paciente fijarse si no tiene algo más atrás, ¿sí? Porque en los jóvenes no vamos a encontrar nada, pero después de los 50 a veces me está escondiendo algo. Y entre las locales, la presencia de linfedema, insuficiencia venosa, injuria local previa actual, tinea pedis, es decir, la micosis interdigital, que uno no la busca y está, y esa fue la puerta de entrada, safenectomías y erisipelas previas. Y yo no sé qué experiencia vos soy infectólogo, ven tantas erisipelas previas, pero nosotros no vemos tantas erisipelas. Cuando vienen conmigo porque son recidivantes. O sea, el clínico no la contuvo de guardia, no la contuvo en internación cuando se complicaron y habitualmente son recidivas. Las que yo veo particularmente y en gente muy mayor. No es frecuente. No es frecuente. No. Está causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La infección puede producirse a partir de una puerta de entrada o puede ser por diseminación linfática hematógena de otro foco infeccioso, tracto respiratorio. Y de ahí fue el estreptococo y me hizo la erisipela. Nosotros siempre decimos que la piel hay que saber leerla. Si yo sé leer la piel y veo su distribución topográfica, me oriento a un diagnóstico. Es decir, si yo tengo lesiones eritematovésiculosas, bueno, pienso si hay eritema vesícula, esto es un eczema. Si está distribuido en pliegue, es un eczema tópico. Bueno, acá si yo estoy pensando en la posible erisipela, las lesiones siempre se van a encontrar sobrelevadas a la piel circundante. Es decir, que tengo una placa que está sobrelevada en la piel. No hay vesícula, no hay secreción, no hay nada de eso, entonces estoy pensando qué puede ser. Hay una línea clara de que demarca el tejido afectado del no afectado. Fíjense ustedes cómo la piel normal se ve perfecta y de golpe aparece la placa, que tiene tendencia a tener un color asalmonado. Entonces, si yo tengo una lesión en el miembro inferior que está sobrelevada a la piel, de bordes bien netos y bien separado de la piel normal, y le duele, esto está pensando, esto posiblemente sea una erisipela.
¿Y qué me va a mostrar el paciente a mí? Una placa rojo brillante, caliente, edematosa y dolorosa. Esta lesión. Pero a veces el diagnóstico lo hacemos por teléfono. Te llama por teléfono y te dice: Ramón, anoche volé de fiebre, chucho de frío, tuve náuseas, vómitos y esta mañana me apareció una mancha en la pierna que no me deja caminar. Pues ahí nomás, si viniste para el consultorio, lo vas a ver. Nunca mediquemos por teléfono, porque yo tanto abogado esperando que nosotros mediquemos por teléfono. Entonces, corroboramos que estamos frente a la disciplina. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y cuando afecta a la cara, va a dar edema periauricular bastante interesante, que por suerte los dos lugares más frecuentes, pierna y le sigue la cara. Después, más que todo son celulitis las que vemos en otro lado, pero erisipela, estas son las dos zonas más frecuentes. Pero fíjense bien cómo está, estos tres son tres pacientes distintos. Fíjense bien cómo está demarcada la piel normal de la lesión de erisipela. Entonces, eso es lo que tenemos que grabarnos nosotros en mente. Esta imagen, estos bordes. ¿Puede tener complicaciones el erisipela? Sí, formación de abscesos, infecciones recurrentes, necrosis superficial, ese tejido se puede necrosar, tromboflebitis, y la erisipela facial puede hacer trombosis del seno cavernoso, que eso es ya mucho más severo. Por eso depende del cuadro clínico que tenemos, lo podemos manejar en forma ambulatoria y a veces tenemos que internar al paciente. Factores de riesgo para esto: retraso de inicio del tratamiento y tabaquismo. El tabaquismo está metido en todos lados. Es decir, que lo mejor es dejar de fumar o enseñar a dejar de fumar. Yo tengo este cuadro de una erisipela, pero ¿qué diferenciales tengo frente a una erisipela? Trombosis venosa profunda. Ahí ya entran ustedes a hacer el diagnóstico más fácil. Para nosotros tal vez no es tan fácil. Puede estar afebril. Nosotros teníamos un paciente con 40 grados de fiebre. La trombosis profunda no da fiebre. Puede o no existir cambio en la coloración de la piel. Nosotros sabemos que en la erisipela siempre va a haber un cambio de coloración. Y la trombosis fibrosa puede ser difuso, sin definición de borde y de tono más oscuro. Es decir, esto es lo que la diferencia de la erisipela. O puede hacerte bilateral y lesiones ya más eritematoidioláceas, o simplemente un leve eritema, pero sí lo que no va a faltar nunca es el edema. Y no va a tener fiebre. Y en general esto no duele. Ustedes son los que, bueno, ¿duele? ¿Vos sí? A veces sí. Sí, a veces sí. Por el edema. Claro. Más que nada duele Pero no por es el el edema. dolor de erisipela. Digamos que tiene dos Sí. cuadros distintos, entre el dolor de la trombosis y el dolor Claro. Pero bueno, para nosotros está dentro del diagnóstico diferencial. Entonces lo diferenciamos de afebril, el color y no tan doloroso. El otro es diferencial con la celulitis, pero no esta celulitis. A esto no le podemos hacer nada. Es decir, todos los que tienen aparatos le hacen de todo y siguen exactamente igual. Pero bueno, los aparatos hay que solo funcionar. Es esta celulitis la que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una erisipela de una celulitis? El dermoepidérmico, dijimos la erisipela, la celulitis es dermohipodérmica, va más profunda. Bordes bien definidos, bordes mal definidos. Linfedema, el linfedema es inconstante. Evolución corta, puede ser evolución prolongada de la celulitis. Complicaciones locales raras, pueden tener complicaciones locales frecuentemente. Entonces, estas dos cosas las tenemos que tener en cuenta frente al diagnóstico clínico que tenemos que hacer. Acá tenemos unos cuadros de celulitis, que también cuando vemos el paciente que tiene lesiones bilaterales en ambos miembros inferiores, es muy raro que una erisipela sea bilateral, siempre de una sola pierna. Como muchas veces, no lo quise poner acá, pero los eczemas varicosos que afectan las dos piernas, van a una guardia y el médico de guardia dice que una erisipela. Y a usted le duele, no me pica. Chao, si te dice que le pica, no es una erisipela.
Entonces, pero bueno, esto es distinto a una erisipela. Diagnósticos diferenciales de la erisipela, fasciitis necrotizante, por suerte vemos poco. Síndrome de shock tóxico, reacción ansiosa y el disciplinatorio de Rosenbach, que eso se ve más en el campo, se ve más en las manos de los que trabajan con cerdos, con corderos, que hacen las infecciones. Nosotros en general no las vemos. Y facial, el diagnóstico diferencial más importante es con el herpes zóster, dermatitis de contacto y angioedema. Pero el herpes zóster, diríamos que a veces en sus signos prodrómicos, cuando aparece con edema facial, lo tenemos que tener muy en cuenta de pensar en una celulitis. Cuando yo tengo un herpes zóster y veo que está comprometiendo tal vez el trigémino, fíjense, si uno lee la piel, distribución topográfica, si ese paciente me hizo lesión en la punta de la nariz, el haber hecho lesión en la punta de la nariz me está diciendo que está comprometiendo el trigémino. Entonces tengo que actuar rápidamente. Si no, le puedo poner neuritis del trigémino. ¿Y cómo vamos a tratar la erisipela? Fundamentalmente el reposo. Ese paciente tiene que ir a la cama. Tratamiento de la puerta de entrada. Según el cuadro de gravedad, hospitalización, prevenir la tromboflebitis y medidas de compresión. Eso cuando hay una enfermedad muy importante, eso lo manejarán más ustedes que nosotros. Nosotros en general, esto está en todos los consensos, lo decimos, pero nosotros dermatólogos no lo hacemos. Pero esto es lo que hay que hacer mucho hincapié, buscar la puerta de entrada. Y en las piernas, cuando aparece, más frecuente la micosis interdigital, que a uno se le pasa por encima, o una lastimadura, fue al río, fue al campo, se lastimó, ahí está la puerta de entrada. Y si tuvo un cuadro gripal o bronquial previo a que le apareciera. Cuando hablamos de tratamiento, los más frecuentes es penicilina, eso acá el infectólogo va a estar de acuerdo o no, pero esto es lo que más se hace, más frecuentemente es la penicilina o amoxiclavulánico. Digamos que esas son las dos drogas que nosotros los dermatólogos manejamos con mayor frecuencia. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, bueno, tenemos acitro y claritromicina en su reemplazo. Acá hablamos de las recurrencias, que como lo charlamos un rato, nosotros los dermatólogos muchas recurrencias no vemos y por supuesto a veces si vemos recurrencias se los mandamos a los infectólogos. Cuando decimos que algo es recurrente, en el caso de la erisipela, cuando se producen 2 o más episodios en 6 meses. Esto es muy importante, porque lo mismo pasa con el herpes recurrente. Porque sí, doctor, tengo un herpes recurrente. ¿Y cada cuánto le sale? Yo cada 4 o 5 meses tengo un herpes. Eso no es un herpes recurrente. Es decir, paciente con un herpes recurrente, si tiene 4 episodios en un año, se trata de episodio y nada más. Herpes recurrente cuando tiene cada 20, 30 días un herpes, a veces llamamos herpes recurrente. Entonces ahí el dermatólogo o el infectólogo del dermatólogo saca su librito y lo trata de ser herpes recurrente. Acá pasa exactamente lo mismo, es decir, tengamos en cuenta cuántos episodios hace en un mes, en 6 meses. Y siempre nosotros ponemos 3 meses o 6 meses, ya sea para terapéuticas también. Si tenemos terapéutica prolongada, hasta 6 meses voy a esta droga, si no respondió, cambio. Pero yo no puedo, porque el paciente respondió al mes, decir esto no sirve. Yo creo que a usted le debe pasar exactamente lo mismo. Tenemos siempre un límite para decir esta droga va a funcionar o esta droga no va a funcionar. Estos son los distintos esquemas que puede haber. No vinimos a hablar de tratamiento de esto. Ahora bien, hoy me dijeron que tenía 20 minutos para hablar de los dos temas, así que estamos andando medio en moto. Sí, por eso digo, usted vaya a preguntar. Toda úlcera de pierna es venosa o arterial. Si hablamos de úlceras venosas, eso es más frecuentemente después de un traumatismo. Y no obstante a veces inicios espontáneos. Pero bueno,
Y cuando hablamos de úlceras arteriales, siguiendo todo esto que tenemos acá, lo más importante es que tienen generalmente bordes bien netos, y si algo, la característica arterial es el dolor. El paciente se acuesta y no puede estar en la cama del dolor. Pero siempre se enseñaba que cuando te dolía caminando era venoso y cuando te acostaba y te dolía era arterial. Eso era lo que siempre seguimos diciendo. Pero yo me voy a preguntar de nuevo, ¿y toda úlcera que tengo en la pierna es venosa o arterial? No. Porque también tenés el síndrome antifosfolípido, que es una patología descrita en 1983, es nueva. Pero esta patología se presenta con úlceras en las piernas y tenemos que saber sospechar y diagnosticarla. Porque vos fijate que la triada compuesta por trombosis venosa, pérdidas fetales, trombocitopenia y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que hoy todos estos anticuerpos los tenemos a nivel hospitalario, privado y todo, así no se nos puede escapar un SAF. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y sospechar. ¿Y qué lesión cutánea me va a hacer un paciente con síndrome antifosfolípido? Lívidos reticulares, vasculitis, trombosis colegial, profunda, úlcera, lesiones del pioderma gangrenoso light, necrosis digital, lesión caposiforme y necrocianosis. Estas necrosis digitales las vemos muy frecuentemente porque a veces el SAF se asocia al lúpulo eritematoso sistémico. Pero a todo paciente con un LES lo estudiamos a ver si no tiene un SAF también. Y en general, aquella mujer que hace abortos repetidos me está diciendo que estoy en presencia de un SAF. Pero en el caso que hoy nos viene, úlcera y pioderma gangrenoso light son las dos lesiones que yo tengo que tener presente si me aparece un paciente para sospechar que tiene un SAF. Fíjense, lesiones que se van ulcerando y la característica es esas lesiones blancas que se llaman atrofia blanca. Es una lesión cicatrizal que deja esta enfermedad. Entonces, no es patognomónica porque dejan todas las libedos, pero me está diciendo que hay una vasculitis o una pseudo, porque esto es una pseudovasculitis por pseudotrombos. Entonces, si yo veo esto y el paciente me viene a ver porque tengo lesiones ulceradas en las piernas y le miro esas lesiones blancas atróficas, automáticamente tengo que pedir un laboratorio para SAF. Porque puedo tener un síndrome antifosfolípido. Fíjense las lesiones. Y a veces hace la libre de las ulceraciones y puede estar asociado a crioglobulinemias, úlceras por crioglobulinemias. Entonces hay que estudiar también las crio. Entonces un paciente que tiene ulceraciones en las piernas y que también le duelen, ojo, no todo le duele arterial, puede tener un SAF este paciente. Fíjense en las lesiones. Yo veo esto y parece una úlcera de Martorell, por la localización. Sin embargo, fíjense en los bordes bien netos. Esto es una úlcera por síndrome antifosfolípico. Y a veces hace lesiones pioderma light, pioderma por pioderma gangrenoso. ¿Sí? Entonces hace lesiones similpioderma, que a veces los dermatólogos nos quieren confundir. Entonces es fundamental la biopsia. En la biopsia, a mí me va a marcar bien los pseudotrombos de un SAF, en tanto que el pioderma gangrenoso no tiene una histopatología típica y característica. Entonces, sí me ayuda a diferenciar una patología de la otra. Ya después veré cómo lo trato. Es decir, si es un SAF, vemos cómo tratamos, y si es un pioderma, sobre todo que el pioderma a veces está asociado como paraneoplásica. Entonces a mí el paciente hay que estudiarlo un poquito mejor. Pero hace estas lesiones de bordes bien netos y que caen, como en un sacabocado, y dolorosas y miembros inferiores. La úlcera de Martorell. Este es un paciente nuestro del servicio. Nosotros estaba comentando recién a Raúl, hace más de un año creamos el Centro de Cicatrización de Heridas en el Hospital Centenario. Es decir que, y estamos también haciendo pie diabético. La tiene Jessica Nipotti y Mariano Oribe, son dos dermatólogos de mi servicio, y que realmente trabajan muy bien la parte de cicatrización de heridas. Es gratuito, este Hospital Centenario, cuenten con eso de mi servicio. Pero la úlcera de Martorell, todos ustedes la conocen, también llamada supramalleolar por la localización, está provocada por una arteriolitis, se llama úlcera hipertensiva, el diagnóstico se basa principalmente en la clínica, medicación de tensión arterial y biopsia. ¿Y cómo se cura este paciente? Además, lo que le puede hacer localmente, la presión arterial.
O al paciente mejorar la presión arterial, el paciente se cura la úlcera de las piernas. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes son indomables. Hoy tengo un paciente que atiende a la hija y le pregunta, che, ¿tu viejo cómo anda? Se murió en enero. Oh, el más joven que yo. Digo, ¿cómo se murió tu viejo? Sí, hizo un infarto masivo y se murió en la oficina. Pero bueno, él se lo buscó, porque era hipertenso y tenía un montón de cosas. Y decía, no, yo medicamentos no tomo y dejé de tomar todo y se murió. Entonces, y como eso hay un montón de pacientes que no se cuidan, y ustedes deben estar locos tratando de sus pacientes, tomen la medicación, lo vayan a ver y usen las medias y nadie se debe querer parar. Pero bueno, esta localización, este dolor y la hipertensión arterial nos tienen que hacer pensar que puede estar frente a una úlcera de Martorell y no una úlcera venosa o arterial. Otra patología descrita en el 16, ya confirmada en el 2030, es el pioderma gangrenoso, llamada dermatosis neutrofílica ulcerativa crónica y recurrente, porque te describía todo. Te describía la histopatología, la clínica, la tendencia a cronicidad, y que lo curaba el paciente y decía, ya estoy curado, doctor. Ojalá, al menos volvía de nuevo. ¿Sí? Estas lesiones, fíjense, borde bien neto. A veces puede aparecer hasta en la región glútea después de una inyección intramuscular. Y aparece, eso actúa como un desencadenante del pioderma gangrenoso. Si yo tengo un pioderma gangrenoso, tengo que buscar fundamentalmente o enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn, que son las dos patologías más asociadas, sobre todo Crohn. Y después buscar una neoplasia. Y cuando uno dice, bueno, porque cuando hablamos de paraneoplasia, decimos, pero ¿qué neoplasia? Pero no puede estar por todos lados. A veces simplemente con un hemograma, un erito, una fibrosa que viene del LDH, ya más o menos tengo un panorama si tengo algo atrás ocultándome. Y después yo tengo que saber que, por ejemplo, en un pioderma gangrenoso tengo que buscar un tumor sólido. Y cuando hablo de tumor sólido, hablo del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, pioderma, tumor sólido, tracto gastrointestinal. Eso es lo que yo tengo que tratar de buscar y tratar de que no lo tengan ni fácil. Pero fíjense en las lesiones. Esto crece rápido y después queda y se hace crónico, y lo tratamos y se hace crónico. Le damos el tratamiento ideal para estos pacientes con corticoides sistémicos y a eso le asociamos ciclosporina. ¿Por qué? Porque la ciclosporina me va a actuar como un ahorrador de corticoides. Si no, tenemos que usar biológico, no vamos a rituximab. Pero rituximab, para que la sociedad me lo reconozca, tiene que estar peleando un poquito para hacer de 120.000 pesos. Pero bueno, a la larga lo conseguís. Fíjense las lesiones. Viene sacabocado y ese borde bien neto, no te podés olvidar nunca. Otro diagnóstico diferencial, que no me puedo comer una úlcera de pierna, los carcinomas. Siempre decimos, toda lesión ulcerada en cualquier parte del cuerpo que tenga tendencia a cronicidad, hacer una biopsia. No te como un espinocelular. Bueno, esto es un espinocelular. En general, cuando llegue a este estadio, hacer una tomografía y buscarle ganglios inguinales, pues lo va a tener seguramente. Pero si no, este tipo de lesiones, o este tipo de lesiones. Entonces tenés que buscar hacer una biopsia con el borde y un poco de lesión ahí, esto, para ver qué tipo de infiltración que tiene. Pero bueno, carcinoma espinocelular. Otra patología sistémica que me puede dar lesiones ulceradas en las piernas, la poliarteritis nudosa. Aparecen miembros inferiores, comienza como el nódulo doloroso, a veces lo confundo con el litema nudoso, con el tema contusiforme. Los dos casos más frecuentes, estreptococo y hiperfármacos, son anticonceptivos. Pero acá esto no es un litema nudoso, es una poliarteritis, una vasculitis. Luego se tiende a ulcerar y la biopsia va a dar una arteritis necrotizante de los vasos de mediano calibre. Si recuerdan la clasificación, mediano, menor, de los vasos de mediano calibre. Los signos cutáneos, empieza con los nódulos y luego se comienza a ulcerar. Y a veces pueden dar isquemia digital y una libido reticular es muy interesante. Es decir, la libido es patognomónico de varias enfermedades. Dijimos del SAP, dijimos de paratitis nudosa, la falla o trastornos tiroides también puede presentarse con libido. Es decir, paciente con libido es para estudiarlo con tranquilidad.
y va haciendo este tipo de lesiones. Fíjense nuevamente, parece una martorell, pero no, son lesiones de panarteritis nodosa. Y que hay que tener en cuenta que la panarteritis nodosa hay que estudiarla bien, porque puede ser cutánea pura o sistémica. La sistémica tiene compromiso renal, el paciente se te puede morir. Si no hace altas dosis de ciclofosfamida, se va. Pero si vos lo estudiaste y es cutánea pura, bueno, renegá con el tratamiento y el paciente va a salir, pero es crónico. Entonces lo tenemos con corticoides, metrorrexato, es decir, es una historia. Pero bueno, como ven, son muchos los diagnósticos diferenciales que tenemos para esto. Miren qué linda ciudad. Yo cuando muestro esto en otras partes dicen, qué linda ciudad, es Rosario. Es bárbaro. Estos son todos los diagnósticos diferenciales que podemos pensar frente a una úlcera. Entonces tengamos en cuenta los carcinomas, acordémonos del pioderma gangrenoso, acordémonos de las vasculitis leucocitoclásticas, sobre todo de la panarteritis nodosa, y los síndromes antifosfolípidos. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y la úlcera de Martorell, las polinfecciones y los tromboembolismos, sobre todo los de colesterol, pero en general los tromboembolismos por colesterol lo vemos más, y ustedes lo ven también, en los dedos. Se ve más ahí que en las piernas. Y la biopsia la que te va a hacer el diagnóstico. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que está lleno de úlceras en las piernas, y pienso, ¿y ahora qué hago con esto? Si me pasa esto, que esto es terrible, si me llega a pasar, bueno, tengo que intentar hacer el correcto diagnóstico de todas las patologías que vimos, y por lo menos, si no hace, tratar de hacer un laboratorio al paciente que tiene una úlcera en la pierna, para descartar y no olvidarme que puede ser un EMPAC, que puede ser un fosfolípido, o que puede ser cualquier enfermedad sistémica. Por eso, Claude Bernard, creo que todos lo conocen, es un médico que se hizo en Lyon, de ahí salió la Universidad de Claude Bernard en Lyon. Yo, gracias a Dios, hice mi residencia en esa universidad, y él decía que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y es tal cual. Si yo tengo una úlcera en la pierna, tengo que saber a dónde me puedo orientar para saber qué enfermo tengo delante. Muchas gracias. ¿Quiere preguntar algo? ¿Preguntas para el doctor? ¿Opinión sobre calcinosis? Sí. Porque a veces yo veo que se asocian bastante, digamos. Sí, más que calcinosis, calcifilaxia. Pues las calcinosis las podemos ver o en la dermatomiositis, que es donde más calcinosis veo, o en la esclerodermia. Que en general, cuando aparece una dermatomiositis en infanto juvenil, aparece con calcinosis, nosotros nos ponemos muy contentos porque es muy buen pronóstico la presencia de calcinosis. La calcifilaxia es otro tipo de historia que también te hace estas úlceras en las piernas, y a veces está asociado a insuficiencia renal o en los pacientes trasplantados o hemodializados, es donde más vemos la calcifilaxia. Pero el diagnóstico es saqué una radiografía y ya te apareció. Sí, ¿Qué hacemos con ese paciente? No hay ningún método que le podemos dar para evitarlo, lo va a seguir produciendo. Entonces, si alguna aparece en un lugar que es molesto, que se lo opere. Nada más. Y si no molesta, que se lo deje. Si el tema es cuando se infecta y empieza. Bueno. Sale. Siempre es un cuerpo extraño y tiende a salir. Lo ayudás con cirugía. Porque es un cuerpo extraño. Yo creo que el tema de la erisipela siempre está la duda con la celulitis. Yo creo que son los dos cuadros que más se confunden, que más a veces genera duda, pero habitualmente lo que yo veo es que las erisipelas habitualmente en pacientes son más floridas y muchas veces, es cierto, generan más fiebre primero y después aparece la placa erisipelatoide y muchas veces se apoyan, porque habitualmente generan siempre una marca, dejan una marca como cicatriz de esa erisipela. Y yo como especialista sí veo muchas erisipelas residuantes. Y después, bueno, yo lo voy a dejar para que lo hable el infectólogo, pero yo los tratamientos prolongados de la erisipela totalmente de desacuerdo, porque lo que veo es que pacientes que siguen el tratamiento antibiótico por tiempo indefinido, porque muchas veces los veo por años, el tratamiento con penicilina benzatínica, yo creo que los pacientes pueden tener recidivas tranquilamente
porque no cuidan la puerta de entrada. Es decir, yo veo, si hay una puerta de entrada, veo erisipela. Si no hay puerta de entrada, es muy raro que vea una erisipela. Totalmente de acuerdo. ¿Tiene algún sentido la prevención por 6 meses, un año, de un... Nosotros no lo utilizamos, un vamos a ver qué dice el infectólogo, pero la verdad es que nosotros no lo utilizamos. Le tratamos el episodio y bueno, ojalá no te aparezca de nuevo. Pero fundamentalmente, como dice él, y yo se lo marqué acá, hay que cuidar el foco, la entrada. Entonces, y la micosis interdigital, pero es más básico, eso. es una autopista. Sí, sí, sí. Por eso, la profilaxis es interesante mantenerla mientras uno tiene la puerta de entrada abierta. Más que nada, no por tanto tiempo, sino hasta que uno puede dominar la puerta de entrada. Y además, micosis interdigital en los pies, increíble. Pero si nosotros siempre decimos a los pacientes, hongos tiene quien puede y no quien quiere. Es decir, hay pacientes que se lo trataste y a la semana tienen de nuevo. Pero vos, flaco, vos, espera que no te falte en tu casa. En los pies, en el calzado. Porque en el calzado también se queda el hongo. Entonces se mete el zapato o zapatillas y lo llevó puesto de nuevo. Perdón, yo le hincapié una cosa en esto que están diciendo. Hay que acordarse que todo enfermo que ha tenido un compromiso infeccioso del sistema venoso queda con un linfedema residual. Sí. Y así como hay que tener la puerta de entrada, hay que tener ese edema estásico que hace el linfático. Y cuando están las dos, seguro una erisipela aparece. Sí, estaba en el cuadrito, yo puse el linfedema crónico favorece la aparición de erisipela. Sí, es correcto. Y los episodios generalmente hasta 15 días. La placa, Sí, el antibiótico lo da 7 días, pero para que el paciente empiece a andar normalmente 15 días. Doctor, la utilidad luego del proceso infeccioso del edema linfático, la utilidad de los famosos drenajes linfáticos, que está tan discutido y demás. Nosotros no lo hacemos. Exacto. Para nada. No tiene ningún aval científico, No, para un nada. cuadro agudo. No, luego del proceso, ¿no? Para el linfedema, dice el doctor, porque muchas veces que no tiene linfedema residual. Se puede. El tratamiento o sea, del linfedema esa es la es con pregunta. drenaje linfático. Por eso, ¿Verdad? al residual de la erisipela sí que se puede hacer También, luego de la también, resolución. también, sí. Ah, perfecto. Sí, mejor. Sí, porque algunos discuten que no. Se entiende que si el causal de la erisipela ya está negativizado por la antibioterapia, uno Se puede puede hacer. después, no seguramente a la primera semana, pero No. sí al mes, Claro. cuando vemos que queda un edema residual, ahí sí hacer drenaje linfático con elastocompresión inmediata, ¿no? Pero lo tiene que hacer Esa es la gente otra, que no es solamente sepa. el drenaje, sino que la elastocompresión seguida Sí, sí. al drenaje. Es muy raro que una erisipela florida no vaya acompañada después con un El linfedema. edema. Residual. Tengo una pregunta. Cuando deciden ustedes hacerle biopsia a las úlceras, nosotros habitualmente le hacíamos al borde sano o parte de la úlcera, el lecho, y le hacíamos a veces en la parte central de la úlcera. ¿Ustedes tienen un protocolo para las biopsias? Buscamos la parte central cuando pensamos que es una vasculitis o un SAF. O sea, ustedes no siempre hacen el mismo protocolo. Lo para hacemos todos. en el borde y después lo hacemos en el centro del lecho. No hay que hacen los cuadrantes, No, 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 hacen no. alguno. Hacemos 2 biopsias en general. Una del borde, pues siempre el patólogo nos pide que vaya parte de piel sana para Claro. poder comparar. Sí. Sí, eso Entonces sí. le hacemos una cuña y después le buscamos en el centro y hacemos un pancho. Cuando uno tiene un vaso celular que se ha complicado con un vaso celular, una úlcera crónica, muchos dicen hay que sacarla en distintos cuadrantes porque muchas veces el vaso celular está en un extremo y no está en el otro. ¿Puede ser eso o no? En general, el vaso celular le pegás cuando buscas una perra de telangiectasia, se lo vas a pegar ahí. Y la lesión va a estar en todos lados, igual que el espino celular. Tiene que ser muy dudosa la lesión para decir, bueno, hacerle dos tomas a ver qué pasa. Pero a veces con una. Lo que pasa es que tenés que buscarte un buen dermatopatólogo. Eso es. Si tratamos de. Difícil. Claro. Pero hay que tratar de decir, a nosotros nos cuesta, no hay mucho. No hay mucho. Y a veces te informa el patólogo general de algún sanatorio y yo te digo si está en el interior. Te mandan cualquier cosa. Entonces, a veces yo al paciente me viene con la biopsia y digo, mira, pedí los tacos y llevas a este patólogo, o sea, antes que yo te haga una biopsia, vos revés la biopsia con el patólogo este. Si da lo mismo, hablamos de hacer otra biopsia. Y de golpe hacen interconsulta con el taquito solo y ya tenés el diagnóstico sin tener que biopsiar de nuevo el enfermo.
¿Alguna otra pregunta para el doctor? Sí, Ramón, en las úlceras esas tórpidas tan profundas, ¿tenés experiencia con cámara hiperbárica? No, pero se usa. Nosotros no tenemos experiencia, pero sé que se usa. Sí. Hasta para la seguridad se la está usando. Después que le cure otra historia. Qué válida. Bien, doctor. Bueno, muchísimas Agradecemos gracias. su presencia. Le dejo el bastón. Bien. El otro tema a continuación es infección de tejidos blandos. El disertante es el doctor Cristian Porcinski, que es infectólogo. Listo. Gracias. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a hablar lo que es el tema que ya el doctor lo refirió. Voy a hacer también hincapié en un problema que estamos teniendo emergente hoy día, que es el estafilococo meticilino resistente u oxacilino resistente, y en algunos casos vancomicina resistente, que estamos viendo últimamente. Con respecto a las infecciones de piel y partes blandas, es una consulta actualmente muy frecuente en las guardias médicas y servicio ambulatorio, que está rondando el 10 al 15% de todas. Esto involucra inclusive empresas de emergencia o ambulancia domiciliarias. Habitualmente suelen ser leves, moderadas, autolimitadas y de simple manejo ambulatorio. Tratamiento relativamente sencillo frente al tipo de antibiótico que estamos acostumbrados a usar, como por ejemplo clindamicina, que es el Dalacin C, que es un antibiótico que está otra vez utilizándose gracias a la efectividad que tiene, al tener un metabolismo hepático intenso, un escaso metabolismo renal y un poder bactericida llamativamente superior a muchos bacteriostáticos que utilizamos, como la amoxicilina, clavulanato, que tiene un escaso poder bactericida. Con respecto a cómo las clasificamos nosotros en infecciosas según consenso SADI, puede ser agudas, subagudas o crónicas según el tiempo de evolución que nosotros sabemos, 7 días, 14 días o 21 días. Primarias o secundarias según si estaban o no sobre la zona dañada. Localizadas, por ejemplo, como bien habló el doctor, son las erisipelas, o difusas como la celulitis, la fascitis, las pio o mionecrosis, y complicadas o no complicadas según las derivaciones o secuelas en el paciente. El abordaje inicial es la historia clínica que uno realiza por guardia, y luego en internación haciendo énfasis en los signos vitales, el compromiso sistémico derivado de estos signos vitales obviamente, el estado inmunológico del paciente, la zona de procedencia, eso si realizó algún viaje y demás. Estamos viendo mucha gente que proviene de Brasil, que vuelven luego de estar en el mar, que refiere que tuvo algún animal que lo picó nadando en el mar, no sé qué, y vienen con un proceso de celulitis en miembros inferiores, trauma, cirugía, mordeduras de perro, mordeduras de ser humano que son más sépticas que las de perro, el estilo de vida, en este caso se refiere el estilo de vida a las normas o la base de la higiene en las personas. Yo lo veo mucho en los abuelos de PAMI, mucho estado de abandono, geriátricos donde no los higienizan correctamente, uñas que tienen años sin cortar. Eso pasa muy frecuentemente cuando nosotros lo encontramos internados, uñas de 3 o 4 centímetros, con una onicomicosis de jerarquía, las tiñas de intertrigo, pero en un estado calamitoso, estado de abandono. Y exposición obviamente previa a los antibióticos. La diferencia con la celulitis, ya sabemos, la falta de límites netos afecta al tejido celular subcutáneo. Es muy difícil diferenciarla de la fascitis y la miositis, cuadros estos que por el compromiso que generan en el paciente son muchísimos más graves. El Staphylo aureus piógenes son los gérmenes también comúnmente implicados. El paciente con puerta de entrada definida en piel se debe tener en cuenta siempre el riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. Celulitis sistémica local. Tenemos que tener en cuenta también en factores la obesidad, lesiones traumáticas, diabetes, intertrigos interdigitales, etilismo, trauma cerrado, edema miembro inferior, vaciamiento ganglionar de miembros superiores, inmunodepresión, vasectomía, infección por HIV, los piercings, que estamos viendo mucho,
mordeduras, picaduras, como ya dijimos las mordeduras, las picaduras y las drogas de abuso. Referirlo a las drogas de abuso no involucra solamente el hecho de inyectarse. Yo trabajo en Fundación Esperanza de Vida, nos dedicamos a la recuperación de adictos y tenemos un muchacho, Walter X, digamos el apellido, que como tiene, no puede inyectarse porque tiene venas muy pequeñas, usa la intradérmica para hacer la PPD y se inyecta a veces 200 o 300 veces por trayecto. Entonces viene con una celulitis en antebrazos de una jerarquía que lo tenemos que terminar derivando siempre a internación por su obra social. ¿Cuáles son las características de la celulitis? Siempre mayor frecuencia en miembros inferiores, en un 80 o 90%, seguida de miembros superiores, cabeza, cuello, tronco y abdomen. Nunca olvidarse en la cabeza de la celulitis periorbitaria, que es los cuadros habitualmente más graves que solemos ver nosotros. El inicio del episodio suele ser brusco, observándose eritema, edema, la tetra de Gelson, no tiene límites netos, dolor local. La fiebre puede a veces ser no muy alta, puede ser moderado, porque lo vemos mucho a veces en gente mayor y son inmunodeprimidos, crónicos o diabéticos, y puede presentarse con púrpura, flictenas o petequias, y en ocasiones con necrosis parciales. El cuadro sistémico se caracteriza por fiebre que varía entre moderada y alta, pero no siempre, como ya le dije, pero siempre vemos escalofríos y signos de sepsis. El shock es infrecuente, en este caso 5%, y se asocia con aumento, obvio, en un 90% de la mortalidad en presencia del mismo. La ausencia de fiebre, la cronicidad del cuadro, que sea bilateral, como usted dijo, doctor, la localización de miembro inferior y la falta de respuesta terapéutica, tratamiento adecuado, obliga a plantearse el diagnóstico alternativo no infeccioso, sea trombosis venosa profunda o el eczema, y evitar también en este caso el uso indiscriminado de antibióticos. Hay que evaluar la realización de biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico. Los criterios de internación que debemos tener es la gravedad del cuadro clínico, en caso de presencia de hipotensión, falla renal, acidosis metabólica, leucocitosis con formas inmaduras. En el caso de los factores locales, heridas penetrantes, puerta de entrada que plantee la posibilidad de gérmenes infrecuentes o dudas diagnósticas con la presencia de colecciones o celulitis necrotizantes. Comorbilidad, inmunodepresión, diabetes, obesidad, paciente postrado y edemas previos en miembros por otras causas. Clasificación. Clase 1, estables clínicamente sin comorbilidades. Podemos manejarlo ambulatorio con tratamiento oral de antibióticos. Clase 2, febriles. Tenemos compromiso sistémico leve o moderado, con o sin comorbilidades, pero clínicamente estable. Se puede tratar oral ambulatorio y en ocasiones, si uno considera que puede requerir antibióticos parenterales por algún problema del paciente, puede tener una internación breve o domiciliaria. Breve se refiere a 48 o 72 horas máximo. Bueno, después tenemos la clase 3 con compromiso sistémico, taquicardia, taquipnea, hipotensión, signos de bacteriemia clínica, y este grupo en general requiere internación y tratamiento sí o sí parenteral. Cuando el paciente esté estable, se continuará en internación domiciliaria o se rotará vía oral. La clase 4, los signos de sepsia, sospecha de celulitis o colecciones y se internan siempre y habitualmente es un periodo prolongado que no requiere menos de 7 a 10 días. El tratamiento empírico inicial siempre incluye estafilococo y streptococo pyogenes. Las cefalosporinas de primera elección, de primera generación, son las drogas de primera elección. Podemos utilizar cefalotina, ampicilina sulbactam, amoxiclavulanato, utilizando vía oral o endovenosa según el estadio clínico del paciente. Cuando tenemos el streptopiógene, puede tener también valor agregar clindamicina al esquema inicial. En los pacientes alérgicos, la alternativa incluye vancomicina, clindamicina o macrólido, según si lo queremos manejar ambulatoria o en internación. El macrólido nunca lo menosprecien porque es un excelente antibiótico en penetración en piel. Tiene una excelente penetración en la piel, sobre todo la claritromicina, perdón. Teniendo en cuenta el dolor a la movilización, el aspecto que le impide a los pacientes el retorno a la actividad habitual. Este grupo puede ser beneficiado con el uso de corticoides. Uno va a ver que no requiere dosis altas. El uso de corticoides se refiere a utilizar en internación
16 miligramos diarios de dexametasona. Con eso nos aseguramos un beneficio para el paciente en este caso particular. La duración recomendada del tratamiento es entre 7 y 14 días. En el caso de la celulitis, yo nunca vi ninguno que requiera menos de 10. Pero bueno, son guías del abstract de la SADI del 2010 y son los consensos nuestros que utilizamos en infecciosas. Con respecto a la forunculosis, nosotros estamos viendo, no sé cómo están ustedes, tengo 3 consultas semanales por el mismo cuadro. Es la infección aguda del folículo piloso en la parte más profunda, con perifoliculitis que desorganiza la dermis, dando como resultado una cicatriz. Es un nódulo inflamatorio profundo que suele desarrollar a partir de esta foliculitis y no sobrepasa la dermis. La osteofoliculitis es la infección superficial del folículo en la desembocadura de la epidermis. Y por lo general el proceso no compromete la epidermis y no deja cicatriz. La etiología del Staphylococcus aureus, tanto sensible como resistente a drogas. El tratamiento local es así. Para lesiones pequeñas, agua y jabón neutro antiséptico que no modifiquen el pH ácido, con iodopovidona o con clorhexidina. Y calor húmedo que promueva el drenaje del proceso. Las lesiones más grandes pueden requerir drenaje quirúrgico. En caso